bajo que he visto, digamos, ni los días de FDX, ni de Terra, ni nada. Pero bueno, ahora vemos. Vale, pues vamos a empezar con una rápida actualización, ¿vale? Semana bastante negativa, la verdad. Caída del 4 o 5% del mercado en general con respecto al lunes pasado. Bitcoin por debajo de 65, hoy de hecho cayendo un 4%, Ethereum por debajo de 1900, hoy cayendo también otro 4%. Así que la semana había sido en general normalita, tampoco había pasado mucho, pero ha sido justamente hoy, a partir de esta madrugada, que ha empezado todo a caer y, bueno, caídas del 4% en Bitcoin, Ethereum y algunas altcoins incluso entre el 5 y el 10%. Algunas están cayendo un poquito más, algunas un poquito menos, pero la tónica general es de caídas. Por hacer un poco de resumen de lo que ha pasado la semana, no ha sido una semana tampoco demasiado movida, en el mercado tradicional tampoco, porque a nivel macro tampoco hemos tenido datos demasiado relevantes ni nada. Lo que sí tuvimos el miércoles las actas de la última reunión de la FED, que fue a final de enero, y siempre se publican como un par de semanas después. Y no fueron muy positivas porque lo que reflejaban es que varios de los miembros de la FED estaban como bastante más abiertos a mantener los tipos de interés altos durante los próximos meses, incluso pasada la reunión de junio. Y, bueno, eso no gustó mucho al mercado, porque al final el escenario base era que en los próximos dos reuniones, que eran marzo y abril, se mantuviesen en el 3.5, 3.75%. Con estas actas parece ser que se abre bastante la posibilidad de que en junio también se mantengan en ese rango, si es que no hay una bajada bastante más clara de la inflación. Y además, ¿qué pasó el viernes? Porque tuvimos otro dato de inflación, el PCE, que en este caso es el favorito de la FED, que fue un poquito más alto de lo esperado. Fue un 3% frente al 2.9% que se esperaba. Entonces, pues al final se ha reforzado bastante la idea de que no haya bajadas hasta verano. Y bueno, al final eso, pues a los activos de riesgo que dependen tanto de la política monetaria, pues no les sienta bien. Y luego, en cuanto a aranceles, hemos tenido una noticia interesante y es que el Tribunal Supremo ha tumbado los aranceles de Trump de 2025, los ha declarado ilegales, aunque, bueno, Trump de repente ayer anunció que vale, que perfecto lo acepta, pero que, bueno, lo acepta, lo va a recurrir, pero que responde subiendo el arancel universal temporal al 10%, al 15%, perdón. Antes estaba en el 10%, pues ha dicho, vale, se anulan los recíprocos que había puesto a diferentes países con los que tenía déficit comercial, pues bueno, ahora ha subido por lo menos el universal al 15%. Entonces, pues, ahora entraremos en un proceso de que el gobierno recurrirá, las empresas que se han visto afectadas por los aranceles pues protestarán y pedirán un reembolso de ese dinero, algunos gobiernos lo harán también. Entonces, bueno, vamos a entrar en un proceso yo creo bastante largo que, dependiendo de cómo se resuelva, vamos a ver si afecta positiva o negativamente a la liquidez. Pero bueno, de momento tenemos esta resolución que estamos esperando y no son buenas noticias para Trump, que encima con este hecho, pues al final el control sobre el déficit fiscal se le hace incluso más difícil. Tiene que refinanciar un montón de deuda ahora en 2026, a finales de año, más la nueva que va a tener que emitir, porque al final no le dan los números. Así que, bueno, veremos a ver cómo afecta esto. Y luego en cripto, pues en cuanto a los ETFs, seguimos viendo salidas de capital institucional de los ETFs. Esta semana, 300 millones que han salido. No es la peor semana, hemos tenido semanas de 1.000, 1.500 millones. Pero lo que preocupa es que es la quinta semana consecutiva de salidas de capital. Y llama la atención, por lo menos a mí, que en estos niveles donde ya Bitcoin ha caído un 50%, pues que sigan saliendo capital y sobre todo que no entre, porque al final si viéramos por lo menos entradas en algunas instituciones, pero es que no está comprando prácticamente nadie todavía. Entonces, bueno, por lo menos esto me llama bastante la atención. Y en el Crypto Fear and Greed Index, el índice de miedo y codicia, hemos vuelto a marcar un nuevo mínimo histórico, que yo, la verdad, si os digo la verdad, no recuerdo un índice de miedo y codicia tan bajo en bastante tiempo. O sea, yo diría que cuando quebró FTX tuvimos en el 6-7, cuando pasó lo de Terra, Luna, también por ahí, pero yo no recuerdo verlo por debajo de 5. O sea, es una auténtica locura y es bastante raro porque no ha pasado nada nuevo durante los últimos días. No ha habido ninguna quiebra, ninguna noticia que cree FAD ni pánico. Entonces, pues bueno, también como se calculan estos índices, pues bueno, es un poco subjetivo, se hace de aquella manera, pero bueno, al final es un poco anecdótico que esté tan bajo. Por lo menos miedo extremo sí que hay, en eso estamos de acuerdo.
Y luego, una cosa que me ha llamado la atención, que es también, bueno, anecdótico, pero bueno, que es interesante comentarlo, es que Harvard, que ya sabemos que ha invertido en Bitcoin en los últimos meses, sobre todo durante el año 2025, había abierto una posición en Bitcoin que había incluso alcanzado los 450 millones de dólares, pues en los informes o básicamente los informes del último trimestre de 2025 ha mostrado cómo ha reducido en un 21% más o menos su exposición a Bitcoin, que lo tenía a través del ETF de BlackRock, y ha reinvertido esa capital en abrir una nueva posición en el ETF de Ethereum, que antes no lo tenía. Entonces, pues bueno, no sabemos al final un poco la razón de esta rotación. La gente está diciendo que a lo mejor es por el miedo cuántico a que Bitcoin puede ser más hackeable que Ethereum en ese sentido porque no tiene una comunidad tan fuerte como la de Ethereum que puede pues cambiar su código un poquito más rápido, puede ofrecer soluciones de riesgo un poco más rápidas, sobre todo porque tiene una comunidad bastante fuerte de desarrolladores y Bitcoin no. Entonces, pues bueno, un poco anecdótico también, pero interesante saber que Harvard está diversificando un poco y ha rotado un poco de Bitcoin hacia Ethereum. Entonces, bueno, eso ha sido lo más destacado. Tampoco ha habido mucha noticia más. Sí que, bueno, alguna noticia, alguna altcoin esporádica, pero nada que reseñar. Y en cuanto al gráfico, para ir así un poquito más rápido, lo mismo que comentamos la semana anterior, seguimos haciendo este patrón que parece ser bastante parecido a lo que vimos en mayo de 2022. Ya sabéis, perdemos la media móvil de 100 semanas, que es la azul. Tenemos dos velas consecutivas muy fuertes bajistas. La primera entera con muchísimo cuerpo y la segunda también grande, pero en forma de martillo, que ya sabéis que es cuando es la mitad cuerpo y la mitad mecha, como aquí, la mitad cuerpo y la mitad mecha. Y luego, después de esto, tuvimos 3 semanas de muy poca volatilidad en el mercado, previas a la siguiente caída, que fue prácticamente la última caída fuerte del mercado bajista. Entonces, ¿qué estamos teniendo aquí? Pues hemos tenido ya 2 semanas consecutivas de muy poca volatilidad, de lo que comentamos, pues parecido a esto, velas muy pequeñas que reflejan poco movimiento en el precio. Y bueno, lo que reflejan, lo que muestran es un periodo de consolidación, de estabilización en el precio, que es normal después de una caída que en cuestión de, pues nada, de 3 semanas ha llegado a ser del 36% en Bitcoin, un activo bastante grande. Entonces, pues bueno, es normal que pasemos este periodo de aburrimiento, bueno, que es que la verdad es que ya no hay demasiado que comentar porque es que la situación es muy parecida semana tras semana y esto creo que puede durar incluso 1, 2 o incluso 3 semanas más de cara a mediados de marzo, cuando yo creo que va a ser el siguiente movimiento, que puede ser como este que vimos en junio de 2022, que fueron 2 semanas consecutivas más cayendo de manera bastante agresiva, rompiendo el mínimo de mayo y marcando ya pues prácticamente el final del mercado bajista, rompiendo la media móvil de 200, pues bueno, eso es lo que creo que puede, por lo menos que tiene sentido que ocurra. De hecho, si bajamos al gráfico diario, bueno, ya hemos comentado que antes de hacer este movimiento bajista hasta los 60 otra vez, 55 o 50 o lo que sea el mínimo de este ciclo, yo creo que lo normal sigue siendo que vayamos a retestear primero los 75 o incluso los 80.000 dólares. Al final, este periodo de consolidación podía ser pues, en forma de rango lateral, que es lo que se está formando aquí parece ser en las últimas 2 semanas, para luego venirse para acá para abajo. Esa era la opción número 1. Y la opción número 2, que es la que yo todavía sigo sin descartar para nada, es que rompamos este pequeño rango que estamos formando ahora, que ahora comentaremos, y que vayamos a buscar niveles más altos como los 75.000 o los 80.000, que es el último mínimo que dejamos aquí en noviembre y que no hemos retesteado, cuando Bitcoin siempre suele retestear los mínimos que ha dejado. Por ejemplo, aquí este mínimo de noviembre lo retesteamos aquí en enero, pero este mínimo de noviembre no lo hemos retesteado ahora. Entonces, no me extrañaría que de aquí a final de marzo nos acercamos por lo menos a los 65.000 e incluso, ¿por qué no?, llegar a tocar los 80, que es exactamente también donde se encontraría con las medidas móviles de medio plazo, la de 50, la de 100, que ya han ejercido en muchas ocasiones como resistencia y normalmente dan paso al siguiente movimiento bajista, ¿vale? Que es al final el siguiente movimiento natural de la tendencia bajista que estamos viendo en gráfico semanal. Entonces, pues bueno, mi duda a corto plazo es si vamos a seguir viendo este rango lateral para luego caer a final de marzo o si vamos a subir a los 60 y pico para desde ahí caer en marzo. Creo que Ale, Sí, dime. no estás compartiendo pantalla por si acaso piensas que No me digas. Ay, Dios. Sí, porque yo creo que me dice este rango lateral y yo digo, yo creo que piensa que estás compartiendo pantalla. Madre mía, no me puedo creer.
Por eso. Menos mal que me lo has dicho, si no... Sí, ¡Ostras! porque me digo, Ay, rango lateral no he compartido en todo en el... todo el tiempo. Estupendo. Ahora. Vale, ahora sí. Oye, vale, gracias. Bueno, disculpad también los que estáis viendo esto luego en YouTube. Eh, vale, joder, pues bueno, a ver, al final, bueno, lo bueno es que lo que venía comentando tampoco necesitaba mucho gráfico. Es simplemente, bueno, estaba apoyando aquí justo en este documento el índice médico edición 5 y en gráfico semanal, pues bueno, estaba comentando esta comparativa de lo que pasó aquí en mayo de 2022 y en junio de 2022 con lo que está pasando justamente ahora. Vale, gracias Nelson, que madre mía. Menos mal que me lo has dicho, si no, pensaba que estaba aquí compartiendo. Entonces, pues bueno, para mostrar realmente lo que estaba comentando, es que creo que las opciones son que veamos más rangueo entre $62.000 y 64 en las próximas semanas para después ya ir para abajo y romper el mínimo de los 60 si es que sucede. Y la otra opción, que es la que yo considero más viable, es que acabemos rompiendo este rango al alza y vayamos a buscar niveles entre el 65 y el 80 para formar este nuevo máximo decreciente en semanal y ya iniciar el último movimiento bajista, que para mí debería ser ya tirando más a abril-mayo que otra cosa, ¿vale? Ahí para mí esto sería el último movimiento sí, a la baja fuerte de este mercado bajista. Entonces, pues bueno, eso es un poco como lo veo a corto plazo. Pues bueno, es verdad que en gráfico de 4 horas el rango lateral pues está un poquito debilitando, ¿vale? Porque aquí, pues ayer lo intentamos romper, hemos recuperado hoy, pero enseguida volvemos a caer. Si hoy cerramos por debajo de 65, sobre todo, y mañana vemos continuación en gráfico diario, pues sí que es verdad que perdemos este rango y podríamos venir rápidamente a buscar los 60.000. ¿Vale? Ahí veríamos cómo reacciona el precio, si hace un doble suelo y para luego subir, que también es otra posibilidad, o si lo rompe ya para abajo. Pero la verdad es que me cuesta ver a Bitcoin, la verdad, romper los 60.000 ya de una sin haber por lo menos retesteado los 65, que era un nivel tan psicológico, que era pues justamente aquí el mínimo que habíamos formado en abril, era prácticamente este máximo bueno, lo diré, del año 2024, de la anterior impulso alcista. Entonces, pues bueno, me cuesta bastante. Además, en semanal, o sea, seguimos aquí en clara sobreventa, o sea, es que estamos muy sobrevendidos. Llevamos incluso 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas cayendo. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos cayendo, lo cual es bastante raro. Por lo tanto, yo me espero, si no es ahora en febrero, en marzo, un pequeño rally al lidio. Es que tenemos que salir de alguna forma de esta sobreventa en semanal y retestear niveles previamente rotos, que para mí no tiene sentido que bajemos ya a los 50 y pico o por debajo de 60 sin antes retestear esta zona o por lo menos venir a apoyarnos en la media móvil de 50 por lo menos, aunque sean 60 y poco, pero entre 60 y 65 creo que deberíamos ir en el corto plazo sí o sí antes de la última bajada. Luego veremos, porque como está Bitcoin tan débil que bueno, que es que ya ni hace retesteos ni pullbacks ni nada, pero bueno, lo normal sería esto, sería ver Bitcoin 65 de aquí a marzo y a partir de ahí ya sí inicia el último movimiento. Entonces, pues bueno, en base a este escenario, que es el que yo considero más probable de corto plazo alcista, de aquí a final de marzo, y de final de marzo a abril-mayo, ahí sí que la última caída. Además, en mayo, disculpa que esto de correr me sienta mal. En mayo es cuando tenemos el relevo en la presidencia de la Fed, con Jerome Powell ya fuera, entra Karen Warsh, que finalmente es una persona que, al contrario de lo que pensábamos, no va a ser demasiado expansiva en cuanto a políticas monetarias, que es lo que se esperaba de Trump, que pusiera un candidato que bajara los tipos de interés, que comprara la deuda americana que quiere emitir Trump porque sigue teniendo déficit fiscal y además tiene que renovar un montón refinanciar un montón de deuda a largo plazo y a corto plazo. Entonces, pues bueno, parece ser que este nuevo candidato no es tan expansivo como pensábamos. De hecho, ha dicho en muchas ocasiones que va a ser muy rígido con el balance de la Fed y al final, si tiene el objetivo de reducir el balance, o por lo menos dice que tiene ese objetivo, eso significa que no va a haber un QE, que va a haber incluso un QT donde se continúen o se reanuden los programas de retirada de liquidez.
¿vale? Porque al final lo que va a hacer la Fed, si Kevin Warsh lleva a cabo lo que ha dicho que quiere hacer, es vender parte de sus activos, que muchos de sus activos son deuda a largo plazo, deuda a medio plazo, deuda a corto plazo. Y bueno, al final esas ventas que hace en el mercado secundario, lo que hacen es pues retirar liquidez, porque es la Fed dando activos y recibiendo cash a cambio. Entonces se retira esa liquidez del sistema. Entonces eso es lo que ha dicho que quiere hacer. Luego, que pueda hacerlo o no, yo lo dudo un poquito más, porque al final, si vemos la situación que tiene Estados Unidos, para mí no es viable que haga otro QT. O sea, es que si hace otro QT, vamos a tener una crisis financiera, yo creo, un poquito gorda. Y no creo que Kevin Walsh, recién llegado, pues vaya a montar aún así. La verdad, no creo. Yo creo que al final va a bajar tipos de interés y, bueno, un QE parece que no es muy propenso a hacerlo, pero algo de políticas monetarias expansivas tiene que llevar a cabo, por lo menos que sea bajar los tipos bastante para al refinanciar la deuda, que saca bastante más barato a Estados Unidos. Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo acaba eso, pero va a traer mucho revuelo en mayo, que a lo mejor la llegada de Kevin Walsh y un inicio de mandato al frente de la Fed bastante restrictivo, es que ya me lo estoy imaginando, con discursos muy de voy a reducir el balance, voy a llevar una política monetaria muy rígida, muy estricta y no sé qué, y el mercado ya descontando que no van a bajar tipos y que va a haber un QT, pues bueno, ahí podemos ver una caída importante que podría ser la caída final. Y a partir de ahí, pues que empiece a cambiar el discurso, que empiece a ajustar esas políticas y ya empezamos la subida, que fue exactamente lo que pasó el año pasado con los aranceles. No sé si os acordáis que al final el mínimo que marcamos el año pasado, que fue justamente aquí, la semana entre el 5 y el 10 de abril, que llegamos a tocar los 65, fue justamente el 7 de abril, cuando Trump salió con la pizarrita y sacó los aranceles a todo el mundo, que eran de 3 cifras, incluso a algunos países. Y eso fue literalmente el suelo de esta corrección y desde ahí Bitcoin subió pues un 80 y pico, yo creo, un 70%, ¿vale? Ahí iniciamos el último tramo del mercado alcista. Entonces, por eso os digo que no me extrañaría que viésemos un escenario parecido, que, bueno, que cayésemos a lo mejor entre abril y mayo y cuando empieza esta persona que de repente parezca que va a ser todo el fin del mundo financiero con unas políticas monetarias muy restrictivas y poco a poco, después de que pasa eso y un montón de miedo y caídas, poco a poco vaya cambiando el discurso, vaya haciendo ajustes poco a poco y colarnos un poquito la trampa de que todo se va a ir para abajo y al final eso puede ser perfectamente el final del mercado bajista y que desde ahí comencemos ya una subida. Entonces, ese escenario la verdad es que a mí personalmente me cuadra bastante por cómo suele funcionar este tema de la Fed, de los aranceles y todo, que al final el día que todo parece que se va a acabar suele ser el día de suelo. Pero bueno, eso son un poco suposiciones mías y veremos a ver si se cumple o no. Y bueno, en cuanto a lo que hemos hecho esta semana, tampoco hemos hecho mucho. Hemos seguido acumulando CC y QRL, que con las últimas compras que hemos hecho en CC, que me habíais preguntado algunos dónde había entrado la orden. De hecho, me preguntaste tú, Nelson. Pues mira, es que justo yo lo tengo en MEX y justamente aquí en MEX hubo esta vela durante el jueves que llegó hasta 14.5. Entonces me cogió, la verdad, todas las órdenes de compra y tuve bastante suerte en ese sentido. No sé si, claro, si alguien la tenía en KuCoin o en otro lado, igual no hubo esa caída, ese mechazo y no ha cogido las órdenes. De todas formas, tiene pinta de caer otra vez a 0.15. Así que, bueno, todo lo que sea comprar por aquí yo creo que es muy buena y yo creo que el siguiente movimiento debería ser para marcar nuevos máximos por encima de los 20 céntimos. Más aún, si vemos este rally alivio que hemos comentado en Bitcoin, de aquí a final de marzo, por encima de los 70, que yo creo que sería lo normal. Si eso sucede en Bitcoin, yo creo que este tramo alcista lo vamos a tener. Así que, bueno, comprar aquí en esa zona creo que es muy buena zona de compra. Y luego QRL, que hoy se está recuperando un poquito, pero es verdad que ha tenido, voy a quitar las medias, que si no, esto es un lío, que ha tenido una semana complicada. Al final, lo de Ethereum no le ha venido nada bien. Y es que, bueno, Ethereum ha sacado, bueno, unos nuevos papers donde, voy a poner el logarítmico, donde, pues bueno, se ha comprometido a sacarnos objetivos, etcétera, y de lo más destacado ha sido, pues, un programa para
proteger Ethereum de la computación cuántica. Y bueno, al final es un poco la tesis bajo la cual se está un poco forjando QRL para solucionar el problema que tienen algunas blockchains, como por ejemplo Ethereum, en relación con la computación cuántica, y parece que no le ha gustado mucho al mercado esto para QRL, que bueno, que ha visto una caída bastante importante. Yo he comprado otra vez en 1.61 y a ver, o sea, realmente en el punto en el que está ahora, que está aquí en esta zona que ya ha sido en resistencia en 2 ocasiones, en diciembre del 24, esto es en julio del 25, aquí lo rompió, retestó y se fue por arriba. Pues bueno, un retesteo aquí, que también coincide con esta línea de tendencia, me parece muy buena zona para acumular. De hecho, si cae un poquito más a 0,20, o sea, 1,20, perdón, creo que es muy buena zona para acumular, teniendo en cuenta que es un proyecto muy arriesgado, que al final, o sea, es un proyecto que es el líder de una narrativa muy emergente, que no sabemos realmente si va a tener éxito o no, no vamos a saber si va a tener adopción o no, es un poco arriesgado porque al final es un poco de apuesta asimétrica porque, bueno, al final en esta moneda o en cualquier moneda el máximo que puedes perder es lo que inviertes en ella y al final lo que puedes ganar es casi infinito, ¿no? Entonces, al final, esta es una de las apuestas que yo quiero hacer de cara a este año e incluso, pues bueno, porque no holdearla más, depende de cómo vaya el mercado, porque si realmente la narrativa de la computación sale hacia adelante y QRL gana, por decirlo así, esa cuota de mercado y se posiciona como el solucionador de ese problema que hay, ahí sí que creo que puede venir una subida muy, muy, muy importante porque tiene un market cap de menos de 200 millones. Es muy pequeño, o sea, un por 5, un por 7 se puede hacer perfectamente y quedarse en el rango entre 1 y 2 billion que bueno, muchos proyectos así lo consiguen. Entonces, pues bueno, de momento esa no tengo pensado reducir ni nada, la verdad. Esta es una apuesta bastante más a largo plazo. Creo que comprarla por debajo de 200 millones es muy barato, así que bueno, aguantar la volatilidad y poquito más. Y en las otras, en AeroCEC y XMR, no he decidido comprar más de momento. Quiero esperar a ver si Bitcoin cae a 60 y poco para comprar un poquito más, pero tampoco quiero bajar demasiado el porcentaje de liquidez, que lo voy a poner por aquí. Vale, que ahora mismo con las últimas compras pues ha bajado el 24%. No quería comprar un poquito más porque quiero tenerlo en un 24%. Y ya si vemos la subida de Bitcoin, pues aquí en gráfico diario, vamos a verlo aquí, en gráfico diario, hasta lo que hemos comentado, 70, 75, ahí reducir un poquito de exposición otra vez y prepararnos para el posible pues arreón final bajista de Bitcoin con un porcentaje de liquidez un poco más alto, ¿vale? Que pase del 24 otra vez al 35 o 40, ¿vale? Que sería pues vender un poquito a lo mejor de Canton, un poquito de QRL, un poquito de Ethereum. Yo creo que también la voy a vender si vemos un repunte porque Ethereum está bastante flojo. Eso no me está gustando nada como lo está haciendo Ethereum. Y cada vez veo más claro que este escenario de caída hasta la zona que hemos comentado en los últimos meses de 1.500, 1.600, pues perfectamente puede darse, pero perfectamente. Entonces, si vemos este repunte hasta los 2.400 o algo así, pues probablemente reduzca ahí. Los que tengo pensado reducir, si vemos este rally alivio, son Ethereum un poquito, Canton, porque doy por hecho que si vemos este rally va a subir a 0.20 y pico, entonces pues ahí sería tomar algo de beneficios. En QR depende cómo estén y ya está. Y con eso subir la liquidez otra vez y prepararse para la siguiente caída. Y poquito más, la verdad, poquito más. Es que tampoco hay mucho que hacer en las últimas semanas. La verdad es que pues, da un poco de rabia. Habiendo tenido estos años de dopamina constante, ahora tener estas semanas, estos meses de tranquilidad, la verdad es que ahí me aburren un poco, pero bueno, es que no se puede hacer mucho más. Se puede hacer algo de trading a muy corto plazo, pero bueno, al final ya sabes que yo no soy el más propenso a hacer ese tipo de operaciones. Tampoco quiero estar todo el día pegado a una pantalla para ganar porcentajes muy pequeños. Al final no me encanta. Y más si estoy con viajes y tal, así que bueno, por eso tampoco estoy haciendo trading. Pero bueno, ahora es esperar, ahora no queda otra. En cuanto a, se me ha olvidado comentar, en cuanto a las últimas órdenes de compra que hayamos, no sé si está viendo aquí, voy a ver si cambio esto, toda la pantalla.
Vale. Ahí se está viendo el Discord. A ver. Ahí, ahora. Ahora sí. Ahora ya está. Ahora sí. Vale, en cuanto a la estrategia de acumulación que os había compartido hace un par de semanas, que la tenéis aquí en órdenes de compra en el chat de Discord, Canton y QRL, que eran las dos acciones que quería acumular o que tenía órdenes de compra puestas, ya se han ejecutado todas, ¿vale? Las tres aquí de Canton y la última de QRL, ¿vale? Entonces, estas, que sepáis que las voy a quitar, ¿vale? Para que no nos liemos y que ya tengamos solamente las que están, ¿vale? Que son Bitcoin y Ethereum. Entonces, hay órdenes puestas en 58.500, en 52.500, 1.650 y 1.550. Entonces, si no vemos este rally alivio de aquí a marzo y, oye, se rompen los 60.000 y para abajo, pues, oye, pues se nos va a ejecutar esto y haríamos las últimas compras. Nos quedaría un poco más de liquidez porque hay un 10% en órdenes y estamos con un 24% en liquidez, entonces hay un 14% que está libre y bueno, si vemos la caída, pues lo que os comenté, al final en ese último arreón final que yo consideraría de Bitcoin en 50.000, ahí lo que intentaría comprar es Strategy, Bitmain, alguna altcoin bastante pequeña, incluso entrar a lo mejor en abrir algún long por 3 en Bitcoin o en Ethereum y poquito más. Y ya terminar las compras ahí porque, bueno, podemos bajar por debajo de 50 a 40 y pico, pero vamos, yo creo que ahí ya es momento de tener todo invertido. Ahí ya, o sea, guardar más no le veo mucho sentido, sobre todo de cara al medio y largo plazo. Así que, nada, eso, que lo sepáis, que ya está actualizado esto. Y nada, y si vemos por el contrario subidas a corto plazo a 65, eso, vamos a tomar un poco de beneficios, cargar otra vez la hucha de liquidez y a esperar a abril. Así que nada, eso es lo que tenía para comentar. No sé si tenéis alguna preguntilla o algo así puntual. Mira, te iba a preguntar porque como Perdón. ahora mismo están hablando mucho de la recapitulación de los mineros que se están quitando de Sí, por medio y eso, sí. más o menos sobre eso, ¿qué crees? Porque yo creo que hay bastante noticia de recapitulación de varios mineros. Sí, eso es normal. A ver, mira, vamos a ver el gráfico del hash ribbon, que para mí es el mejor para esto. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver. Todavía no está. Bueno, todavía no ha habido capitulación. Todavía no lo ha habido. O sea, por ejemplo, este indicador, que es el hash ribbon, aquí nos pone los momentos de capitulación y de compra en Bitcoin. ¿Vale? De hecho, aquí, sabéis cómo normalmente lo clava bastante cuando ha habido capitulación y este indicador, o sea, al final utiliza los datos on-chain que hay sobre Bitcoin para ver cuándo los mineros están ya capitulando, están apagando las máquinas y es un punto en el que el precio de Bitcoin ha caído tanto que la recompensa que obtienen los mineros por añadir nuevos bloques a la blockchain no compensa el gasto en publicidad, o sea, en publicidad, madre mía, el gasto en electricidad, disculpad, que tienen para minar. Entonces ahí normalmente suele ser el final del mercado bajista, suelen pues capitular estos mineros y ahí es cuando suele empezar un nuevo tramo al alza, ¿vale? Normalmente sí que este indicador lo ha clavado bastante bien. Nos da siempre aquí la capitulación en gris y luego en azul cuando vuelven a operar, que es cuando deberíamos comprar, ¿vale? Entonces normalmente siempre suele acabarlo bien y de momento no estoy viendo que he salido. Voy a ver en Bitcoin aquí, en Bitcoin Magazine Pro, a ver si aquí ya está. Hash ribbons. Sí, la verdad es que están, a ver. Sí, porque hay un par de noticias de que un par de mineros como que ya se habían quitado Sí, que tenían y todo eso. sí, a ver, o Por sea, es que es eso normal. creo que fue la caída fuerte ahora.
Sí, 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 o sea, es normal, es normal. O sea, en esta fase siempre del mercado bajista, siempre van a haber mineros que estén fuera, porque al final hay varios tipos de mineros, o sea, depende de la magnitud de la granja de minería, tienen más poder computacional o menos, y la eficiencia de costes es mayor o menor. Al final, muchos mineros tienen una eficiencia de costes bastante regular. Y entonces, en cuanto baja el precio de Bitcoin un 30, 40, 50%, ya no les sale rentable. Mientras que hay muchas granjas que son mucho, mucho más grandes, que al final puede bajar Bitcoin bastante en su precio y no lo notan tanto porque al final son mucho más eficientes. Entonces, pues bueno, los primeros en caer siempre son los pequeños. Es normal que ya con una caída del 50% ya hayan algunos que caigan. Es normal. O sea, es que ha pasado en todos los mercados bajistas. Tampoco me preocupa tanto, la verdad. No lo veo tan grave. O sea, lo veo como una parte natural del bear market. De hecho, cuanto antes empecemos a ver esto, cierres de mineras y todo esto, oye, muchísimo Es ya mejor. indicación de un suelo. Claro, mucho más cerca estamos del suelo. Sí, sí, sí. Cuanto más gente quiebre y cuanto más gente se salga, mejor, porque eso significa que queda menos gente por vender y por quebrar. Así, si todavía lo único que no me gusta de la situación actual es que no ha quebrado nadie todavía. Y es que siempre en todos los bear markets hay una quiebra que te marca al final. Siempre hay alguna que ya está. Pero de momento yo no he visto a ningún banco cripto, plataforma de DeFi o CeFi o alguna de estas de tesorerías de Bitcoin caer, por lo menos grandes. Habrá algunas que a lo mejor ya han quebrado, por lo menos la mayoría de ellas ya han reducido un montón su programa de compras, pero tampoco ha habido ninguna locura en el mercado todavía. O sea, Mm, puede quedar. sí. Mm. Eh, Borja, ¿que ibas a preguntar algo? Bien. Alex, yo te iba a preguntar, ya sabes, por Aero, en caso de que caiga Bitcoin a 50.000, o sea, ¿en qué precios lo ves? Y la gráfica. Es que la verdad es que la gráfica no te dice nada porque es que está en Claro, mínimos. iba en función de Bitcoin. Sí, o sea, al final yo creo que ninguna altcoin se va a recuperar hasta que Bitcoin se recupere. Sí que bueno, a ver, es que o sea, la realidad es que está en el soporte histórico, en mínimos históricos, entre 28. Entonces, pero bueno, a ver, o sea, yo sí he pensar que al final, aunque estén mínimos históricos, puede seguir cayendo perfectamente. Si Bitcoin rompe los 60, yo creo que va a romper esto y se puede ir a 20 céntimos tranquilamente, porque no tiene ningún soporte de nada, la verdad. Yo personalmente no me plantearía venderla porque es que aunque te caiga de 0,30 a 0,20, que al final tú la tienes para cuando rebote Bitcoin a 90 o 100.000 o 120.000, que esté por encima del dólar. Entonces, pues bueno, que llegue al final a 0,20 o no llegue o suba desde aquí, pues al final tampoco te cambia mucho a medio y largo plazo. Yo la tengo en 0,40 de media y nada, era porque tengo ahí liquidez y en un caso pues comprar más y bajar la media, ¿no? Pero bueno, sin más. Tío, yo pondría órdenes de compra a lo mejor, entre 0,20 y 0,25, por si acaso. Vale. Entre 0,20 y 0,25. Y oye, si te cae en una caída rápida y se te ejecutan, te bajas el precio medio a más cerca de 0,30 y oye, y ahí lo tienes bastante bien. Tendrías el precio medio aquí en mínimos históricos. Y a partir de ahí, pues, bueno, si no caes, si no se te llegan a ejecutar, pues oye, genial. Eso significa que ha tirado ya para arriba. Te vas a hacer accionista mayoritario de Aero, ¿eh? Sí, ya leí el otro día que ya considero una ballena. ¿Ah, sí? Sí, por ahí. ¡Hostias! Sí, nada, nada. Te voy a poner en contacto con un amigo también ahí de Estados Unidos que también es otra ballena de Aero, joder. No, pero bueno, Bueno, estos son de los que no paran de sacar cosas nuevas, o sea, están sacando cosas nuevas cada semana y sí. Leí el otro día el tema de Velodrome también, sí, ¿no? Que decían que iba a ser ahora, bueno, ahora en los próximos meses, ¿no? Que decían que iba a sí, salir seguramente. sí, va a sacar o sea, el producto conjunto, van a hacer como la fusión.
Lo único que a mí no me termina de convencer de Aero, bueno, sí me convence, pero no hay como la mosca detrás de la oreja del token de Base, porque llevan rumoreando que Base va a sacar un token en 2026 bastante tiempo y no sé cómo le puede afectar eso, la verdad. Es lo único que digo, no sé qué va a pasar, pero bueno, en teoría no debería afectar para nada, porque ahora mismo la gente que quiere invertir en Base, en la blockchain de Base, el mayor exponente de la red es Aero, sin ninguna duda. Pero si sacan un token de la red en sí, un token nativo, ahí no sé si le vendría bien, si le vendría mal o si no le va a afectar. Pero bueno, eso es un poco tirar una moneda al aire, porque no sé muy bien cómo puede afectar, la verdad. Esto está. Sí, 0,29. Bueno. Vale, pues. Ahí sí, Marco. A ver. Si tuviera que vender ahora un porcentaje del portafolio con Bitcoin, Ethereum y XRP, ¿cuál o cuáles vendería? Vale, la que no. Me quedaría con Bitcoin, la verdad. Me quedaría con Bitcoin. Bueno, ya. XRP ya sabes que yo no soy muy fan. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver. Vamos a ver semanal, porque esto. Vale. La verdad es que si me tuviera que quedar con una, me quedaría con Bitcoin. Si me tuviera que quedar con dos, sería con Bitcoin Ethereum. O sea, XRP, si vas a vender algo, yo vendería XRP, porque es que al final me pondría un poco más en modo conservador, porque es que si Bitcoin cae, o sea, Bitcoin al final, desde estos precios, pues bueno, es que lo que yo considero que puede caer máximo más, es que, bueno, maximísimo, hasta el 50, es que es un 20%. O sea, no es el fin del mundo. Ethereum, pues bueno, sí que creo que puede caer un poco más, hasta 1.500 incluso, bueno, podría hacer una caída más fuerte, 25%, pero ya me parece mucho. En el caso de XRP, es que creo que puede caer más. O sea, creo que si Bitcoin cae un 20%, XRP pues se va a ir bastante más abajo. Es que se puede incluso hasta estos mínimos, por debajo de 1. Es que yo me encantaría por vender XRP. Y si me apuras, Ethereum. Depende de cómo lo tengas distribuido. A ver, XRP con Bitcoin. Bueno, está en soporte. Este gráfico es muy real. Pues eso, Marco, yo diría XRP, luego Ethereum y la última que vendería sería Bitcoin. Vale. Vale, pues no sé si tenéis alguna consultilla más. Vale, pues vale, vamos a ir dejándolo entonces por aquí. Voy a ir esperando la grabación. Vaya, que cagada lo de la pantalla, que pensaba que está compartiendo y nada.